en un campo vectorial también las estamos considerando que son iguales a cero, ¿no? Las componentes de fuerza en X, las componentes de fuerza en Y las componentes de fuerza en Z son iguales a cero, ¿no? Esta es la primera condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio es esta, ¿no? La del torque, ¿ya? Entonces, un cuerpo rígido expresa o está expresando su equilibrio, ¿verdad? Respecto a esto, ¿no? Prácticamente lo que nos están diciendo que tiene equilibrio rotacional, ¿no? Acuérdense que el torque es la rotación respecto a un eje, ¿no? Aquí estamos diciendo que cuando estamos hablando de las condiciones de equilibrio, estamos hablando de que los torques son iguales a cero, ¿no? Esto también está relacionado, ¿no? Eh, eh, o lo que está diciendo aquí es que no hay ningún torque externo, ¿verdad? Que provoque la rotación respecto a un eje, ¿no? Acuérdense del momento de inercia, ¿no? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que no hay, ¿no? La segunda condición lo que nos dice es que no hay ningún torque externo que provoque la rotación respecto a un eje, ¿no? Ahora esto también está relacionado, perdón, acá que me adelanté, aquí también está relacionado con estas condiciones de equilibrio la ubicación del centro de masa, ¿no? Observen aquí en esta gráfica, ¿no? Miren, que aquí lo que tenemos es un área de apoyo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un centro de masa, ¿no? Miren que cuando este centro de masa, les digo que esto está relacionado con las condiciones de equilibrio, cuando este centro de masa está fuera del área de apoyo, como en este ejemplo, ¿no? Que vamos a tener, que va a ser inestable este sistema que está aquí, ¿no? Porque miren, acá hay un diagrama de cuerpo libre, donde miren que acá tenemos el centro de masa de la carga, acá tenemos el centro de masa del camión, ¿no? Entonces la combinación de estos centros de masa que está aquí, ¿verdad? Nos está diciendo que está cerca o está dentro del área de apoyo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que el vehículo es estable, ¿no? Cuando esta combinación de carga, ¿no? Está fuera del área de apoyo, lo que tenemos es un sistema inestable, ¿no? Esto también está relacionado ¿no? Con lo que es las condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces, les pregunto otra vez, porque no me acuerdo, no sé si terminamos de hacer este ejercicio, ¿no? El de la barra. Creo que lo vimos un poco en la tutoría, pero yo les dije que no se los iba a explicar del todo porque quería verlo en clase, ¿no? Sí, así dije. Entendí. Algo así dije, ¿no? Entonces, a ver, vamos viendo aquí este ejercicio, ¿no? Entonces, aquí me ve mis apuntes. ¿De dónde está mi apunte de... Vamos haciendo este ejercicio. Eh, Déjenme copiar esto. Y déjenme abrir el programa a ver si que lo grabo y se los envío como PDF. A ver, vamos a ver acá. Ya, entonces tenemos este ejemplo, ¿no? El de la barra. Entonces aquí lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿no? Que lo avanzamos un poco en la tutoría, lo vimos de manera superficial, ¿no? Es que aquí lo que nos están diciendo es que tenemos una barra, ¿verdad? Esta barra aquí está actuando
digamos, unas masas, ¿no? En los extremos. También nos está diciendo de que hay una masa que está actuando aquí para que no se vuelque, ¿no? Porque resulta que esta barra está apoyada, ¿verdad? Aquí tiene un apoyo, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Es que, digamos aquí, ¿verdad? Esta masa que le están poniendo aquí, habíamos dicho que se la están poniendo porque, a ver, si ustedes, así como estamos viendo, si no estuviera esta masa, lo que está pasando con este elemento, con esta barra delgada, es que está rotando hacia este lado, ¿verdad? Porque para que en realidad la barra esté en equilibrio, le han puesto este peso aquí, esta masa, una masa M, ¿verdad? Y aquí le han puesto unas masas más pequeñas de masa M para poder, este, digamos, más que nada esta grande que está aquí, para que esté en equilibrio, ¿no? Originalmente tenía, digamos, esto, el sistema, ¿no? Estas masas y esta barra que estaba apoyada aquí en este soporte. Pero para que en realidad esté en equilibrio y no esté teniendo esta rotación, aquí está, le han puesto una masa más grande, ¿verdad? Y nos están dando ahí, digamos, ciertos indicadores, ciertos valores del ejercicio. Entonces, aquí, ¿qué tenemos aquí? Primeramente, para resolver esto, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son las fuerzas que están actuando, ¿verdad? En el sistema, ¿no? Bajo las condiciones de equilibrio que tiene, ¿no? Entonces, aquí, otra vez, simplemente vamos a colocar las fuerzas que están actuando en el sistema. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué están actuando aquí en los extremos? ¿Verdad? Están actuando unas tensiones, ¿verdad? Unas tensiones que están provocando estas masas, ¿no? Entonces aquí vamos poniendo los otros datos que nos están dando. Aquí tenemos eh, una longitud de, perdón, aquí tenemos una longitud, ¿verdad? Que nos dicen que es de 4 metros, ¿no? Nos están diciendo que la distancia que existe también entre este apoyo, ¿verdad? Hasta la masa es un L1, ¿no? Digo, pongámosle aquí, ¿no? Aquí, L1. Nos están diciendo que este L1 vale 1 metro, ¿no? Esto es igual a 1 metro. ¿Ya? Y también aquí nos están dando otros valores, ¿no? Como son los de una magnitud, ¿verdad? En los extremos de 200 newton, ¿verdad? Y nos dicen que la magnitud que está provocando esta masa es de 6000 newton, ¿no? Esos son datos que tenemos del ejercicio. Entonces aquí tenemos que identificar o tenemos que poner las fuerzas que están actuando en nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué está actuando aquí? Una masa por gravedad, ¿verdad? Producto de ese peso. Lo mismo ocurre en el extremo. Aquí que tenemos una masa por gravedad. Y esta masa también está teniendo un efecto sobre la barra, ¿no? Aquí que tenemos una masa por gravedad también. ¿Qué más tenemos aquí? El peso propio de la barra, ¿no? Habíamos dicho que la fuerza neta que están ejerciendo las partículas sobre esa barra, ¿verdad? Usualmente ocurren en el centroide, ¿no? Vamos a suponer que aquí está. Y aquí vamos a tener la masa, ¿verdad? De esta barra por gravedad. Pero nos falta una fuerza más aquí y es la que está generando este apoyo, ¿ya? Usualmente este tipo de apoyo, ustedes van a ver después ejercicios donde les ponen apoyos triangulares, ¿no? Este apoyo aquí está generando aquí una fuerza, ¿no? No se olviden que aquí tenemos que tener en cuenta
la tercera ley de Newton, ¿no? Toda acción tiene una reacción, ¿no? Entonces, la reacción que está actuando aquí es producto del peso mismo de la barra, ¿no? Entonces, tenemos aquí una fuerza que está actuando en este apoyo. Ahora, lo que yo les decía, ¿no? Ustedes en este tipo de ejercicio siempre tienen que identificar el número de incógnitas que tienen, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas incógnitas tenemos aquí? Aparte de la masa de la barra, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Tendríamos esta fuerza aquí, esta reacción, ¿no? Y esto es lo que yo les decía, cuando ustedes vayan a ubicar el sistema de referencia, ¿no? Sobre el cual ustedes van a analizar, digamos, una condición de equilibrio, como es este caso, ¿no? Ustedes siempre tienen que tratar de ubicar el sistema de referencia en alguna de las incógnitas, ¿no? Tratando de eliminarla y sacarla, digamos, de la resolución, ¿no? Para que ustedes puedan resolver de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso yo les había propuesto que nuestro sistema de referencia para solucionar esto, teníamos que ponerlo aquí y resolver respecto a este punto, a este origen. ¿Por qué? Sí, porque yo poniendo aquí ya me olvido de esta fuerza que está actuando aquí, de esta reacción, porque esto vendría a ser otra variable. Porque si el ejercicio fuera al revés y, por ejemplo, tuviéramos esta masa de la barra, a lo mejor nos podrían estar pidiendo, bueno, ¿cuánto es la reacción en el apoyo? Y habría que calcular entonces ahí cuál es la reacción en el apoyo. Sí, sí me están captando la idea de lo que estoy tratando de decir. Sí, Ya, muy bien. Entonces, aquí tenemos que identificar, pues, algunas otras cositas, pero ya la vamos a ir poniendo, ¿no? Entonces, ¿con qué empezamos aquí, no? Ustedes, hay algunas formas de hacerlo, ¿no? Ustedes pueden empezar, digamos, haciendo el ejercicio con algunas de las tres ecuaciones, ¿no? No se olviden que las ecuaciones importantes aquí son la sumatoria de fuerzas en X, ¿verdad? Igual a cero. La sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y la sumatoria de los torques igual a cero, ¿no? Entonces aquí, digamos, tenemos que identificar o queremos calcular es la masa de la barra. Ahora, como les digo, esto se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Lo ideal aquí es que, digamos, de alguna manera, para hacer la práctica, ¿no? Vamos a tratar de resolver esto con la sumatoria de torques, ¿ya? Porque se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Ustedes pueden empezar con sumatorias en fuerzas en Y, ¿verdad? Obviamente todo lo que está actuando está en Y, ¿no? Ustedes podrían empezar ahí, ¿no? Para resolverlo. Pero vamos empezando con los torques, ¿no? Es más interesante verlo con los torques. ¿Qué tenemos aquí? Aquí, por ejemplo, tenemos que identificar, como ya les dije, nuestro sistema de referencia. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar aquí? ¿Con qué ecuación de torque vamos a trabajar aquí? La más fácil es el brazo de palanca por la fuerza, ¿verdad? Entonces, aquí, si yo les pregunto, esta masa por gravedad respecto a este punto está generando un torque, pero este torque es positivo o es un torque negativo, Es negativo. ¿verdad? ¿Es negativo? ¿Seguro? Confirmen. Sí, A ver, vamos viendo la convención. No se olviden de la convención. Aquí me olvidé. Las fuerzas en X, ¿no? Estamos considerando que así son positivas, las fuerzas en Y así son positivas, y cuando el torque es en este sentido, en el sentido antihorario, la estamos considerando positivas, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿este torque es positivo o es negativo? Si no lo ven, sí. me dicen, pero no me acuerdo, y lo volvemos a ver.
Es positivo. Es positivo, dicen, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Es positivo. Entonces, una manera de verlos, ¿no? Si ustedes quieren, ¿no? Esto está generando el torque así, ¿no? Ya, otra manera de verlo, si ustedes no se acuerdan, ¿no? Es simplemente extendiendo la línea de acción tanto de la fuerza como del radio, ¿no? No se olviden que aquí, por definición, a ver, vamos haciendo este análisis aquí rapidito, ¿verdad? Este es el origen, ¿verdad? Acá está la fuerza, ¿verdad? Si yo extiendo este radio, ¿no? No se olviden que esta va a ser la dirección en el radio de manera vectorial. Si yo extendiera esto aquí y digo esto es R, ¿no? Miren cómo está generando el torque. Lo está generando en sentido antihorario. Por lo tanto, ese torque es positivo. Entonces, el torque aquí, haciendo este análisis que vamos a tener aquí, L1, ¿verdad? Por la masa, por la gravedad, ¿no? Más esta M grande que está aquí, ¿no? Le pusimos M grande porque es una masa más grande, ¿no? Que vamos a tener ahí, así mismo, L1 por una masa por gravedad, ¿verdad? Menos, a ver, aquí a continuación, ¿este torque es positivo o es negativo? El de la varilla en el centro. Es negativo. Es negativo, ¿no? Es negativo. Asimismo, si ustedes no lo ven o no se acuerdan, ¿no? Simplemente, a ver, ubicas tu sistema de referencia, ¿no? Tu fuerza está acá, lo que haces es extender la línea de acción del radio, ¿no? Y aquí extiende, ¿no? Allá, aquí está R, y acá está F, ¿no? Mi torque está actuando así, ¿verdad? Si está actuando en el sentido horario, ¿verdad? Es negativo, ¿no? Entonces aquí nuestro momento va a ser negativo, ¿no? Entonces aquí habría que plantear, bueno, ¿cuál es la distancia, esta distancia de aquí? ¿Cuál es? Sería 1 metro. También es 1 metro, ¿están seguros? Porque, a ver, vamos a ver qué tenemos. Si esto está aquí en medio, ¿no? A ver, esto de aquí vendría a ser el en medio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Eso es el en medio, ¿no? Entonces aquí nos faltaría definir cuánto sería esto. Aquí ya depende de la habilidad de ustedes, ¿no? Porque, a ver, nosotros podríamos haber dicho, bueno, si esto es L1, a toda esta distancia le podríamos haber dicho que es L2, ¿no? Vamos poniendo que esto es L2, ¿no? L2. Por lo tanto, esta distancia aquí, ¿cuánto va a ser? L2 menos L medio, ¿no? ¿Verdad? Por la masa de la varilla, por la gravedad. Ese es el torque que está generando, ¿verdad? Este elemento prismático, ¿no? Debido a quién? A su peso. Y por último, nos faltaría analizar esta última fuerza acá en el extremo, ¿no? Y este torque también es negativo, ¿no? Un torque negativo en que la distancia que le hemos puesto es L2, ¿no? Menos L2 por la masa por la gravedad, ¿no? Y esto se supone que tiene que ser igual a cero, ¿ya? Entonces aquí, a ver, ya podríamos nosotros, el objetivo aquí es despejar, ¿verdad? La masa de la varilla. Aquí tenemos que hacer es álgebra nada más. Porque, a ver, aquí vamos moviendo estos elementos, ¿no? A ver, aquí podríamos dejar todo lo que tiene que ver
con estas masas pequeñas, ¿no? Y del otro lado dejar lo que es lo que tiene que ver con la masa de la varilla, ¿no? Entonces aquí podríamos tener simplemente L1, ¿verdad? Por la masa, por la gravedad, más L1B por masa por gravedad, ¿verdad? Menos L2 por masa por gravedad, y esto va a ser igual, acá pasamos este término, ¿no? Va a quedar positivo, es decir, L2 menos L medios, ¿verdad? Por la masa de la varilla por gravedad. ¿Ok? Entonces, sigamos despejando, ¿no? El objetivo es sacar la masa de la varilla de aquí, ¿no? A través de las ecuaciones o a través de las condiciones de equilibrio, ¿no? Entonces aquí, a ver, si despejamos, a ver, la masa por B por la gravedad, este término pasa a dividir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La masa de la varilla por la gravedad va a ser igual, ¿no? A L1 por la masa por la gravedad, perdón, aquí lo voy a hacer otra vez, masa por gravedad, ¿verdad? Más, aquí podemos este término, podemos agruparlo, ¿no? Masa por gravedad, L1 menos L2, ¿no? Todo esto dividido, ¿verdad? Para L2 menos L medios. ¿Ya? Y todo esto tenemos, a ver, vamos viendo. La masa de la varilla por la gravedad, que es lo que nos están pidiendo, ¿no? No se olviden que aquí, ¿qué nos dicen en el ejercicio? Nos dicen calcule el peso de la barra, ¿no? Que vendría a ser esto. Entonces, L1, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que el L1 valía 1 metro, ¿no? 1 metro. 1 metro, ¿sí? 1 metro, ¿no? ¿Qué más tenemos? La masa por la gravedad, ¿no? De esta masa grande, ¿cuánto era? Era de 6.000, ¿no? Miren que aquí nos están dando el peso, ¿no? Esto es masa por gravedad. Es decir, aquí tenemos que poner los 6.000, ¿verdad? Más esta masa pequeña por la gravedad, que es el peso, que aquí nos están diciendo que es de magnitud de 2.000, ¿no? 2.000 newtons. Es decir, aquí vamos a tener 2.000 menos, perdón, por esta diferencia, ¿no? El L1 vale 1. ¿Y cuánto vale L2 aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tres. Vale 3, ¿no? Vale 3 porque sí. A ver, aquí tenemos 1. Este L medios vale 2, ¿verdad? Así es, ¿no? Tenemos entonces este L2 en realidad vale, sacando la diferencia, vale 3, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 menos 3, ¿verdad? Y acá, ¿qué vamos a tener? El L2, que ya vimos que es 3, ¿verdad? Menos 2, ¿no? Que es lo que vale el L medio, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos sale aquí esta magnitud, este peso de la barra? 4.000. 4.000, confirmen. ¿Qué dice el resto del curso? ¿Sale eso? A ver, vamos a ver qué dice mi calculador. Entonces, 2.000. Sale 2.000, ¿no? A mí me sale 2.000. A mí me sale 2.000. A no ser que mi calculadora esté mal, pero a mí me sale 2.000, ¿no? Vamos a ponerle aquí, entonces, 2.000 newtons. Miren, esto es lo que nos estaban pidiendo, ¿no? El peso de la barra.
a través de estos datos que nos estaban dando aquí. Miren, una barra delgada de L igual 4 metros, un peso de mb por g, ¿verdad? Con un L1 de 1 metro, y los pesos que cuelgan a los extremos, ¿no? Que nos dicen que son iguales de magnitud de 2000, ¿no? Aquí incluso nos dicen que es necesario colocar un peso en el extremo, ¿verdad? Para que el sistema esté en equilibrio, ¿no? Y calculamos el peso de la barra, ¿no? Ahora, vamos viendo otro. Vamos viendo este de aquí, ya se los voy a colocar. Este también es interesante. Aquí vamos a ver, vamos a ordenar un poco esto. Miren, aquí nos están pidiendo dos cosas. El peso del cuerpo que está colgando y la magnitud de la reacción en el pivote. Ya les realizo el gráfico, ¿no? De lo que está sucediendo aquí. Entonces, miren, aquí y tenemos una pared. Y aquí vamos a tener en diagonal, ya, vamos a tener una viga, ¿no? Tenemos aquí una viga. Ya, esta viga nos dice el ejercicio que tiene una tensión de cable horizontal de esta manera, ¿ya? Y nos dicen también que tiene eh, un peso, ¿no? Un peso que está colgando aquí, que nos están diciendo, bueno, queremos encontrar el peso de este elemento. Tenemos este sistema aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es, digamos, identificar eh, las fuerzas, ¿no? Que están actuando, en este caso, es en la barra, ¿no? Porque digamos que aquí esta tensión, ¿no? Bueno, lo ponemos con este color, ¿no? La tensión que está actuando en este cable, en este que le he puesto rojo, ¿no? Obviamente es en este sentido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos una tensión, ¿ok? Aquí, en este elemento que está colgando, ¿no? Si analizamos las fuerzas que están actuando, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Una masa por gravedad, ¿verdad? Y obviamente tenemos aquí una tensión T1. Pongámosle T1, ¿no? Para no confundirla con la otra, ¿no? Una tensión T1, ¿no? Esto es lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Significa que aquí en la barra está actuando en sentido contrario esta tensión 1, ¿ok? Obviamente vamos a tener también en el centroide de la barra un peso, ¿no? Una masa de la barra por la gravedad. ¿Qué más tenemos aquí? Ya. Aquí es importante esta palabra, esta palabrita que está aquí. Les puede arruinar la vida si no identifican lo que estamos haciendo. Aquí nos están diciendo que hay una magnitud de reacción en el pivote. Esto, cuando ustedes vean esto, significa que en este sector de aquí, en este sector, en realidad lo que tenemos es una
un elemento articulado. Miren, se lo voy a poner aquí. Articulación. Ya usualmente son elementos, ¿no? Que permiten, digamos, que rote un elemento, ¿no? Si se los pudiera dibujar aquí, es como que si tuviéramos una bisagra aquí, ¿ya? Y que aquí esté conectada a la varilla. Esto es lo que tenemos aquí, que les he puesto como un círculo, ¿no? Usualmente cuando ustedes vean este tipo de elementos, ¿no? Usualmente aquí las fuerzas se colocan de esta manera, ¿no? Las reacciones que están actuando en ese sistema o en ese tipo de sistemas son así, ya se los voy a mostrar. Miren. Bueno, se me fue ahí con ese color. Ya. Entonces, en este pivote, las fuerzas que están actuando son de esta manera. Perdón. Vamos a tener, miren, una fuerza en X. Estas son las reacciones que están actuando aquí en la pared producto de esa viga, ¿no? Que está en una articulación. Y aquí estamos la otra, ¿no? Perdón. ¿Ya? Estas son las que están actuando ahí. O sea, aquí tenemos una fuerza en X, ¿ya? Y una fuerza en Y, producto de estas articulaciones, ¿no? Esto es lo que ustedes en los libros de estática van a conocer como los apoyos, ¿no? Apoyos mecánicos. Eh, en las diapositivas me he olvidado de agregarlas, ya después se las consigo, ¿no? Hay unas tablas donde ustedes pueden ver según el tipo de elemento, el tipo de apoyo, ¿no? Porque hay apoyos que son articulados, ¿no? Según el tipo de apoyo que vamos a tener en el sistema, vamos a plantear este tipo de fuerzas que están actuando, ¿no? Entonces, como les estoy diciendo, aquí hay una articulación. Es como que si esa barra tuviera una bisagra ahí, ¿verdad? Pero que, y las fuerzas están actuando así, ¿no? Entonces, miren aquí, déjenme borrar esto. Aquí no va nada, ¿no? Ya hemos identificado las fuerzas que están actuando en el sistema. Aparte nos están diciendo, bueno, eso no está en el ejercicio, se los pongo yo, respecto a la horizontal, aquí tenemos 30 grados, ¿no? Ahora, ya planteamos las fuerzas que están actuando en el sistema, ahora hay que poner, digamos, el sistema de referencia. Entonces aquí viene la pregunta, ¿dónde ponemos el sistema de referencia? Para poder encontrar, por ejemplo, el peso del cuerpo que está colgando. Y miren que acá nos piden también la magnitud de la reacción en el pivote. O sea, lo que nos están pidiendo aquí también es esto, ¿no? La magnitud que están generando las componentes de estas fuerzas. Esto, esto nos está pidiendo. Esta magnitud de esta fuerza, que le vamos a llamar por el momento F. Eso nos están pidiendo en el ejercicio. Otra manera de haber visto esto de las fuerzas que están actuando aquí, ¿verdad? En este sector, es que, bueno, si yo tengo una tensión por la tercera ley, se supone que para que el sistema esté en equilibrio, yo tengo que tener una fuerza contraria, ¿no? Al menos en Y, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, acá, esta componente de la fuerza FY. Para que verdaderamente esté en el equilibrio del sistema, si yo tengo en esta dirección una tensión de 1, acá se supone que yo debo tener, ¿verdad? Una fuerza contraria en el sistema, ¿verdad? Porque se supone que estamos viendo que esto está en equilibrio. Entonces, otra vez, no se olviden,
Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, y sumatoria de los torques en Z igual a cero. Entonces, yo les pregunto, jóvenes, ¿dónde ubicamos el sistema de referencia para calcular esto? Y Pivote, sí. En el pivote, ¿no? Porque eso es lo que yo les digo. ¿Cuántas incógnitas tenemos aquí? Tenemos, miren, tenemos este de aquí. Esta masa por gravedad es una incógnita. La otra incógnita vendría a ser f de x. La otra incógnita vendría a ser f de y, ¿verdad? Las que están ocurriendo en las articulaciones, ¿no? Es decir, que yo voy a poner el sistema de referencia aquí, porque yo al ponerlas, las restringo, digamos, al momento de hacer mi cálculo, ¿no? Ya vamos a ver que al momento de calcular por medio de los torques ya no interfieren, ¿no? Entonces, si yo la pongo ahí, solamente vamos a tener un sistema de referencia, ¿verdad? Es decir, si yo lo coloco aquí, a ver con qué color lo ponemos, con verde, ¿no? Vamos a poner el sistema de referencia aquí. En la articulación la vamos a poner. Entonces yo ya puedo empezar a calcular. Entonces, vamos haciendo con los torques. Otra vez. Entonces, aquí vamos viendo. Sumatoria de torques igual a cero. Entonces, aquí obviamente, si ustedes se dan cuenta, como vamos a sacar los torques respecto a la articulación, porque ahí estamos poniendo el sistema de referencia, ¿no? Aquí lo más práctico es usar la fórmula de torque que nos dice que va a ser igual al brazo de palanca por la fuerza y en este caso por el seno del ángulo, ¿verdad? Porque aquí no es como en el ejercicio anterior, ¿no? En el ejercicio anterior, pues, todas las reacciones formaban un ángulo de 90 grados respecto al brazo de palanca, ¿no? En cambio, aquí no ocurre lo mismo. Miren que, por ejemplo, esta tensión del cable, ¿verdad? Respecto a la barra, hay que sacar las componentes para poder calcular. ¿No? Aquí, en este sector, ¿no? Hay que, hay que calcular las componentes. Entonces, por ejemplo, vamos analizando la tensión de este cable horizontal. Entonces, ¿cuánto aquí sería su torque respecto a la articulación? Sería, sería R, que sería Sería, a la ver, vamos, 4. aquí no les he puesto la longitud. A ver, aquí esta barra tiene una longitud. A ver, nos dicen que esta longitud es de 4 metros, ¿no? Entonces, a ver, aquí, esto de aquí, L igual 4 metros de longitud, ¿verdad? Entonces, volvamos acá al ejemplo. Vendría a ser entonces, primeramente, ¿este torque es positivo o es negativo? Es positivo, ¿no? Entonces, el torque aquí va a ser igual a L, ¿verdad? Esta longitud, ¿verdad? Por T, por el seno del ángulo. ¿Pero qué ángulo sería aquí esto? 30 grados. Es el de 30, ¿verdad? Estamos hablando de ángulos complementarios, ¿no? Es decir, aquí tenemos 60, ¿verdad? Y por lo tanto aquí estamos hablando de 30 grados, ¿no? Es decir, aquí tenemos T por el seno de 30, ¿verdad? Ese de ahí para esa tensión horizontal, ¿no? Vamos analizando, por ejemplo, ahora la tensión 1. ¿Qué vamos a tener aquí? ¿Este es positivo o es negativo?
Es negativo. Es negativo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener menos L, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener aquí? T1 por el seno de quién? De El seno de 60. 60, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con esto, ¿no? Tienen que tener cuidado con esto. Ya, muy bien. Ahora hay que ubicar, ¿verdad? El torque que está generando el peso, ¿no? De la barra, esto, ¿no? Respecto a la articulación, ¿no? Este momento también va a ser negativo, pero ¿cuánto nos queda aquí? Esto, aquí es igual. A ver, aquí es igual entonces esto. L medios, ¿no? Sí, porque, a ver, si esta magnitud, ¿no? Que está relacionada al peso de la barra, ¿verdad? Usualmente es en el centroide, ¿no? Entonces significa que aquí tenemos L medios. ¿Ya? L medios, ¿verdad? Por la masa de la varilla por la gravedad, ¿no? Por el seno de, ¿aquí es seno de 60 o es seno de 30? De 60. Es seno de 60. Ya todo esto es igual a cero, ¿no? Aquí ya no me alcanzó. Todo esto igual a cero, porque estamos haciendo esta relación, ¿no? La relación de los torques. Entonces de aquí nosotros ya podemos despejar, ¿verdad? Aquí qué podríamos despejar si queremos encontrar esta masa por la gravedad, porque eso es lo que nos están pidiendo, el peso del cuerpo que cuelga, ¿no? Entonces miren, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y vendría a ser igual a la tensión 1, ¿verdad? Menos la masa por la gravedad igual a cero, ¿no? Es decir, que lo que tenemos que hallar es la tensión 1 y eso es lo que vamos a hallar aquí. Entonces simplemente despejamos, ¿no? ¿Cuánto es la tensión 1 entonces? Porque a ver, aquí podemos simplificar, ¿no? Aquí tenemos términos semejantes, podemos simplificar esta L y esta L de aquí, ¿no? Aquí esto queda un medio. Es decir, aquí nos está quedando T, ¿verdad? Por el seno de 30, ¿verdad? Menos un medio, ¿no? Un medio de la masa, esto de aquí, ¿no? ¿Sí o no? Porque, a ver, esto es como que si tuviéramos aquí, ¿verdad? Menos, claro, esto se simplifica, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué nos está quedando? Menos un medio, ¿no? Sí. De la masa por B por la gravedad, ¿verdad? Por el seno de 60. Y eso se divide entre el seno de 60. Entre seno de 60, claro. Y de aquí ya encontramos el T1, que era lo que necesitamos para resolver el ítem A, ¿no? Es decir, la tensión 1, ¿cuánto es igual? A 1212, ¿verdad? 1212.
463, ¿verdad? Newtons, ¿verdad? Por el seno de 30 menos un medio, ¿verdad? Esta masa por B por la gravedad, que esto sí nos dan, ¿verdad? Aquí está un peso de una varilla de 400 newton. Aquí tenemos 400, ¿verdad? Por el seno de 60. Entre seno de 60, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esta tensión 1 aquí? ¿Cuánto? 3730. ¿Seguro? Revisen bien. A ver, vamos. 500. Yo creo que sale 500. Ya, sale 500. 500 newtons. Es la tensión 1. Es decir, que el peso de esta masa que está colgando aquí en este sistema, ¿verdad? Es igual a 500 newtons, ¿no? Ahí ya encontramos ese ítem, ¿no? Y acá miren lo que nos están preguntando. Bueno, ¿cuál es la magnitud de la reacción en el pivote? ¿Cómo encontramos eso? Aquí, la magnitud. Esta que está, no sé qué color es este. Fucsia creo que es. O algo por el estilo. Nos están pidiendo esto. ¿Cómo calculamos esto aquí? Esto de aquí. ¿Cómo lo calculamos? Esta magnitud nos están pidiendo. Estas las encontramos a través de las otras ecuaciones, porque aquí ya tenemos el resto. Es decir, aquí simplemente, miren, vamos a hacer esto, lo voy a poner con este color. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Es decir, f de X, esta fuerza que tiene una componente en X, ¿verdad? ¿Menos quién? Menos la tensión en el cable. Y esto tiene que ser igual a cero porque no tenemos nada más en X. Es decir, que esta fuerza, esta componente en X, ¿verdad? ¿A cuánto va a ser igual? Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿verdad? ¿Qué tenemos en Y? Tenemos la componente en Y, ¿verdad? Positivo menos el peso de la barra menos la tensión T1. Y todo esto es igual a cero. Es decir, ¿cuánto vale esta componente? Sí. 900, ¿no?
Claro, los 400 de la barra más el T1 que encontramos, que es 500, ¿no? Ahí tenemos los 900, ¿no? Entonces aquí lo que nos están pidiendo es simplemente esta componente de aquí, ¿no? Y esto está fácil. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que esa componente F que nos están, esa magnitud F que nos están pidiendo simplemente va a ser esta suma, ¿no? ¿Verdad? Esta suma de la raíz cuadrada de F de X al cuadrado más Fy al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale? 1509, ¿no? 1509, ¿verdad? Newtons. Entonces, como ven, aquí, digamos, eh, todo depende de dónde ubique el sistema de referencia y de que identifiquen bien las fuerzas que están actuando, por ejemplo, aquí en esta barra, ¿no? Y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿no? A través de las ecuaciones, ¿no? De las condiciones de equilibrio. Obviamente tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Cómo está funcionando el torque, ¿no? Cuando es positivo, cuando es negativo, realizar de manera adecuada un diagrama de cuerpo libre, porque como ven, tienen que identificar bien las fuerzas que están actuando en el sistema, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esto? Puede bajar un poquito, ingeniero, para copiarlo. Claro, igual este archivo se lo voy a enviar por PDF. En la clase, ¿cuándo fue? Ah, no, es que con ustedes no he visto, ¿no? Pues igual copio, ¿no? Igual este archivo lo puedo guardar en PDF y se los puedo enviar. Se los voy a subir a la plataforma. Más abajito, por favor. Ahí, Sí, ingeniero. ya. ¿Ya? Ya estamos. Sí, Ya, bien. Entonces, vamos viendo cuáles son las aplicaciones de esto, ¿no? Entonces, miren, aquí les voy a compartir las diapositivas. ¿Dónde estamos? Acá. Vamos hablando de esto un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Las aplicaciones de este tema, ¿no? Que es el equilibrio estático, ¿no? Usualmente son estas, ¿no? Para nosotros, ¿no? Análisis estructural, ¿verdad? Eh, Sistemas como puentes, ¿no? Edificios, ¿no? Esto que vimos del equilibrio estático es esencial, ¿no? Para garantizar que la estructura, digamos, pueda soportar las cargas que se le están aplicando, ¿verdad? Sin moverse, ¿no? O sin colapsar, ¿no? Sin moverse de tal manera de que su centro de masa no se salga de su punto de apoyo, ¿no? Por ejemplo, el diseño de fundaciones, ¿no? También esa es otra explicación, ¿no? Deben diseñarse para que las fuerzas que están actuando, ¿verdad? En una fundación, en una cimentación, ¿verdad?
que las fuerzas actuantes puedan estar en equilibrio, ¿no? ¿Y qué hace eso? Asegura estabilidad, ¿verdad? El cálculo de reacciones en los apoyos, ¿no? Esto es lo que yo les decía, ¿no? Digamos, de alguna manera, que por eso puse aquí el ejemplo, ¿no? Esto podría considerarse en este segmento, en esta unión, como un segmento para las cargas que pueda estar soportando esta viga, ¿no? Por eso se calculan aquí las reacciones en los apoyos, ¿no? De esta manera, digamos, se diseñan los elementos de soporte de una estructura, ¿no? Y para cómo se calcula, pues aplicando las condiciones de equilibrio que hemos visto, ¿no? Las condiciones de equilibrio estático, ¿ya? Entonces, así como ven, hay algunas aplicaciones, ¿no? De esta misma manera también se determina esto, ¿no? La determinación de carga en los elementos, constructivos, ¿no? A través de lo mismo. Entonces, como ven, estas aplicaciones de equilibrio estático son bastante importantes. Igual ustedes van a ver en una materia que se llama estática, van a ver en mayor detalle esto, ¿no? Esto simplemente es como una introducción a eso que van a ver después, ¿no? Y todo basado en estas condiciones, ¿no? Las condiciones de equilibrio, no se olviden, la sumatoria de fuerzas en X, la sumatoria de fuerzas la sumatoria de fuerzas en Y la sumatoria de los torques deben ser igual a cero, ¿no? Eso cuando estamos trabajando en un plano XY y estamos considerando que los torques están ocurriendo en el plano Z, ¿no? Es cuando ustedes ven estática también creo que hacen problemas en 3 dimensiones, algo así, no me acuerdo. Hace tiempo que vi esa materia. Pero ustedes van a ver, se van a encontrar con esto de las reacciones en los apoyos, ¿verdad? De que tienen que encontrar a través de un análisis estático, por ejemplo, cuál es la tensión que está ocurriendo en esta diagonal, ¿no? ¿Verdad? O qué está ocurriendo aquí en esta carga respecto a este elemento aquí vertical, ¿no? Usualmente hacen este tipo de ejercicios, ¿no? Yo me acuerdo que hacíamos esto, ¿no? Calculábamos las tensiones, ¿no? Que estaban actuando en estas diagonales de estos elementos metálicos, ¿no? A través aplicando, digamos, el equilibrio estático, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equilibrio estático, ¿no? Otro elemento del que se suele hablar aquí es de la elasticidad de los elementos, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Elasticidad, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros estábamos viendo cinemática o dinámica, más especialmente dinámica, hablábamos, por ejemplo, de las fuerzas, ¿verdad? Y las veíamos como que las fuerzas, ¿qué hacían las fuerzas? Incidían en el movimiento de un objeto, ¿verdad? ¿Ya? Y veíamos en cinemática. Pero aquí, cuando ya estamos hablando de elasticidad, ¿no? Estamos hablando de que estas fuerzas van a actuar en un sistema y ¿qué van a hacer? Van a deformar, ¿verdad? Nuestro cuerpo rígido, ¿no? Entonces, aquí entra este concepto de elasticidad, ¿no? Miren que aquí dice que es una propiedad de los materiales, que es la oposición a la deformación bajo la acción de quién? De fuerzas externas, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? Ahora las fuerzas aquí no las estamos considerando como un agente externo que está provocando movimiento, ¿no? Aquí la estamos viendo como un agente, ¿verdad? Que está ocasionando deformación, ¿no? Y aquí entra este concepto, ¿verdad? Que está clarito aquí, es la oposición a la deformación, ¿no? ¿Y qué nos dice? Otra característica que tiene es que al retirarse estas fuerzas que están actuando en el material, ¿verdad? La elasticidad simplemente es que va a regresar, digamos, a un estado inicial, ¿no? Entonces, miren, eh, digamos, ¿qué es lo que se busca entonces en el campo de la ingeniería? ¿Por qué estamos viendo esto de la elasticidad? ¿Qué creen ustedes cuál es el objetivo de ver este tema aquí? Sí, el análisis estructural, o sea, para, para construir. para ver los Claro, patrones. sí, sí, está muy bien lo que están diciendo. Porque miren que cuando hablamos de deformación, ustedes tienen que imaginarse de que estamos hablando de que estos primas mecánicos pueden, digamos, retorcerse, cortarse, ¿verdad? Va a haber tensión, va a haber compresión en estos elementos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, aquí, digamos, ¿no? Ustedes pues van a hacer un análisis ya cuando vean las materias. Estas diagonales usualmente están en tensión, estos suelen estar en compresión, ¿verdad? Y aquí también una parte está en tensión
¿verdad? Las fibras superiores suelen estar en tensión o las fibras inferiores en compresión. Eso después ustedes lo van a ver más en detalle. Pero aquí, esto de aquí lo que nos interesa es porque cuando estamos construyendo o se va a construir al seleccionar el material, debemos saber si este material, cuánto va a resistir bajo ciertas cargas, ¿verdad? Cuánto va a deformarse antes digamos, pase un punto en el que ya no pueda recuperarse de esa deformación, ¿no? Como dijimos también aquí, eh, como lo dijimos respecto a las condiciones de equilibrio, la elasticidad también nos permite, digamos, diseñar elementos prismáticos, ¿no? Entonces eso es lo que se busca en un elemento, ¿no? Digamos que buscamos que esté trabajando en un rango elástico, ¿no? Ya vamos a ver, ¿no? Entonces, miren, aquí vamos a tener distintos tipos de esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, miren, que es una fuerza entre áreas, ¿no? Eso es lo que les decía, ahora las fuerzas las vamos a ver en esta relación, ¿no? Fuerzas que están actuando en un elemento que tiene área, ¿no? Entonces, miren, cuando estas fuerzas son en sentidos contrarios, estamos hablando de que tenemos esfuerzos de tensión, ¿verdad? Cuando se dirigen en este sentido, estamos hablando de esfuerzos de compresión, ¿ya? Son tipos de esfuerzo, ¿no? Y otro tipo de esfuerzo, por ejemplo, este es el de tipo de corte, ¿no? Lo que está sucediendo aquí es que esta fibra inferior, ¿no? Usualmente no se está moviendo, se está quedando estática, pero la fibra superior de aquí es la que se está moviendo, ¿no? Y miren lo que tenemos. Tenemos una, digamos, un delta de X, ¿no? Una distancia aquí, que es lo que se está deformando, ¿no? Estos son los tres tipos comunes de esfuerzos que vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con la tensión aquí? En la tensión, lo que está pasando es que el elemento, déjenme dibujarles aquí, el elemento está pasando de una posición inicial, que digamos que es esta, ¿no? A una posición final, ¿no? Digamos, aquí lo que está ocurriendo es un delta L, que es el delta L que ustedes están viendo aquí. Entonces, miren, esta relación que está aquí, que es este delta L, entre la longitud inicial, es lo que nosotros conocemos como deformación longitudinal, ¿verdad? Lo mismo pasa para las compresiones, ¿no? Cuando tenemos una compresión de un estado, digamos, inicial, ¿verdad? Vamos a pasar a uno de compresión, ¿no? Donde está disminuyendo la longitud inicial, ¿no? Eso es lo que se llama, eso es lo que vamos a conocer como deformaciones longitudinales, ¿no? Noten que este valor de aquí es un valor adimensional, por si acaso, ¿ah? Obviamente, si este delta está en metros y esta longitud está en metros, aquí lo que tenemos es un adimensional, ¿no? Entonces, digamos que esta deformación, en el caso de las tensiones, ¿no? Se pueden considerar, ¿verdad?, como un cambio en la longitud, por unidad de longitud. Esto, ¿ya? Entonces aquí tenemos también que hablar de las propiedades elásticas de los sólidos, ¿no? ¿Cuáles son estas propiedades elásticas de los sólidos, ¿no? Aquí tenemos que hablar, por ejemplo, de los módulos elásticos, ¿ya? El módulo elástico, ¿qué es? Simplemente la relación que existe entre el esfuerzo, ¿no? O sea, esto que está aquí es la relación entre el esfuerzo y la deformación, ¿ya? Esto es lo que vamos a conocer como módulo elástico, ¿no? Es decir, la deformación de los sólidos se explica en términos de esfuerzo y de deformación, ¿no? ¿Ya? Y esto de aquí que suelen ser constantes, estos módulos son constantes, ¿no? Dependiendo del material, ¿ya? Como ven, simplemente es una relación que existe aquí entre la proporción del esfuerzo y lo que está provocando el esfuerzo es una deformación, ¿no? Esa relación es un módulo elástico, ¿no? Que depende mucho del material, ¿no? Porque el material puede ser acero, puede ser cobre, puede ser aluminio, ¿no? Vamos a ver una tabla después para que vean estos módulos, ¿no? Entonces vamos a tener
tres tipos de deformaciones, ¿no? No se olviden que las deformaciones las está provocando este esfuerzo, ¿no? Es decir, la fuerza que se está efectuando respecto a un área. Y aquí vamos a tener estas tres, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del módulo de Young, ¿no? El módulo de Young lo que mide es la resistencia de un sólido a un cambio en su longitud, ¿no? Es decir, para este primer ejemplo, estas fuerzas lo que están es tratando, imagínense en un cable que lo están tratando de alargar, ¿no? Un cable de algún tipo, ¿no? Entonces, el módulo de Young está relacionado a eso y esto es lo que mide, ¿no? Mide la resistencia de un sólido a un cambio en su longitud. El módulo de corte, por ejemplo, miren lo que dice, la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido paralelo uno con otro, ¿no? Es esto de que está aquí. ¿Ya? Es como que, lamentablemente, bueno, igual hay un ejemplo más adelante y lo vamos a ver de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos también los módulos volumétricos, ¿no? ¿Ya? Esto está más relacionado también a los sólidos, pero también a los líquidos, ¿no? Es decir, miren, simplemente es cambios en su volumen, ¿ya? Entonces, vamos detallando un poco más lo que es esto del módulo de Young, ¿no? Entonces, miren, vamos aquí, vamos viendo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una barra delgada, ¿no? Que nos dicen que la estamos alargando un delta L, ¿no? Entonces, como estamos hablando, el módulo de Young mide la resistencia, ¿no? De un sólido a un cambio en su longitud, ¿no? Eso de ahí tienen que aprendérselo, ¿no? Los módulos de elasticidad miden la resistencia de un sólido, ¿no? En este caso, cuando hablamos del módulo de Young es cuando estamos hablando de este tipo de esfuerzos que están actuando en el sistema, ¿no? Que te pueden ser tanto de tensión como de compresión, ¿no? Ahí nos estamos refiriendo al módulo de Young. Como les dije, es una constante, ¿verdad? Que relaciona el esfuerzo, ¿verdad? Con respecto a la deformación, ¿no? Entonces, usualmente, ¿qué haríamos, no? Si hiciéramos un experimento donde comparáramos los esfuerzos que están actuando, miren, versus la deformación, tendríamos una curva más o menos de este tipo, ¿no? Vamos a analizar un poco esta curva, ¿no? Entonces, lo que nos está mostrando, digamos, esta curva es un gráfico típico de un ensayo que se llama tensión de formación para un material, ¿no? Que puede ser cualquiera, ¿no? Usualmente se lo usa bastante en ingeniería en resistencia de materiales, para describir, digamos, cómo reacciona un material a la aplicación de fuerzas, ¿no? Que pueden ser de tensión o pueden ser de compresión, ¿no? Entonces vamos a analizar esto. Digamos, en el eje Y, que vamos a tener los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos que aquí estamos representando simplemente es una medida de las tensiones que están actuando, ¿verdad? En el material, ¿ya? En este eje X, ¿verdad? Que como ve que es adimensional, ¿no? Esto que estamos viendo aquí es una deformación unitaria, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué indica? Esto de aquí indica cuánto se está deformando el material en este tipo de gráficos, ¿no? Entonces vamos analizando la curva, ¿no? Que esta curva es lo que se conoce como la curva de tensión de formación, ¿no? Tensión de formación. Entonces, aquí la curva está dividida en varias partes importantes, ¿no? Esto de aquí, por ejemplo, comportamiento elástico. Ya, en este rango, ¿verdad? Lo que está sucediendo es que, por ejemplo, si aplicamos un esfuerzo de 200 megapascales y obtenemos una deformación de 0.002, y si después retiramos ese esfuerzo, el material va a volver a su estado original. Y por favor aquí me disculpan un momento, están tocando la puerta, voy a ver, espérenme. Parte que es generalmente lineal, ¿no?
En esta parte, el material va a volver a su forma original si se elimina esta carga o si se elimina este esfuerzo que se le está asignando, ¿no? Entonces, aquí, otra parte importante que tenemos aquí, que estamos viendo en el gráfico, es esto que se conoce como el límite elástico, ¿no? Este límite elástico, ¿no? Digamos, en este punto termina, digamos, este comportamiento, ¿no? Este comportamiento en el que puede recuperar su forma original, ¿tá? Entonces, a partir de este límite elástico, el material, ¿qué le va a pasar? Va a comenzar a deformarse permanentemente, ¿verdad? De manera permanente, si la tensión se sigue aplicando, ¿ya? Digamos que lo podemos ver como que es el máximo esfuerzo que el material puede soportar sin deformarse de manera permanente. Ya también lo podemos ver así, ¿no? Lo que tiene que ver con límite elástico, ¿ya? Y otro punto importante aquí es esto que ustedes están observando que se llama punto de ruptura, ¿no? Aquí, digamos, ya el material va a fallar, ¿verdad? Se va a romper esa viga, esa columna, ¿verdad? En ese punto de ruptura, ¿no? ¿Ya? Podríamos decir también eh, que esta tensión máxima que está soportando aquí, que parece ser que es de más de 400 megapascales, ¿no? Es lo máximo que puede resistir en cambio el material antes de la fractura, ¿no? Antes de romperse, digamos, ¿no? Entonces, aquí hemos marcado 3 puntos, digamos, ¿no? Que corresponden al límite elástico, ¿verdad? Y el punto de ruptura. Entonces, con esta información, digamos, también es importante porque con esto se puede diseñar, ¿verdad? Estructuras, de manera que sean seguras y eficientes, ¿no? Ahora aquí, eh, digamos, el límite elástico, ¿no? Es importante identificarlo porque las estructuras, ¿no? Cuando el momento de que se diseñan, raramente deberían llegar aquí, ¿no? O sea, lo que estoy tratando de decir, que una estructura raramente debería experimentar esta carga, una carga más, ¿por qué? Porque aquí ya empieza a deformarse el material y tú no quieres que tu viga o tu elemento mecánico, ¿verdad? Se deforme más allá de este punto, porque más allá de este punto el material ya no se recupera, ¿ya? Digamos, aquí, por ejemplo, es importante esto del comportamiento elástico, ¿verdad? Porque las estructuras usualmente se diseñan es para trabajar en esta zona, ¿no? En esta parte lineal de la curva. Y también es importante conocer este punto de ruptura porque este punto es de interés también porque con esto entendemos, digamos, eh, la máxima carga de un material. Entonces aquí, esto es lo más importante de este gráfico, ¿no? Ustedes eventualmente cuando ya vean la materia correspondiente van a ver la curva de esfuerzo de deformación, por ejemplo, del acero, ¿no? Cambia un poco, pero el principio es ¿no? Identificar en esa curva que ustedes pues eventualmente van a ver, el fin es entenderla, ¿no? Y ustedes van a ver que la curva se parece. Más o menos se las voy a dibujar aquí. La del acero tiene más o menos este comportamiento. Más o menos algo así, ¿no? Pero en realidad es lo mismo. Como ven, tiene una parte que es un comportamiento elástico, también tiene un límite elástico y eventualmente también tiene un punto de ruptura, ¿no? Es similar, ¿no? Entonces, esto es lo importante respecto al módulo de Young, ¿no? Y lo hemos visto un poco a través de este ensayo que se llama, ¿verdad? El ensayo de esfuerzo de deformación, ¿no? Entonces, aquí miren, el módulo de Young está dado por la relación que existe entre el esfuerzo, ¿verdad? Y una deformación por tensión, ¿no? Que también puede representarse de esta manera, ¿no? Reemplazando de estas ecuaciones, ¿no? Eso es importante también, eso ténganlo en cuenta, ¿no? Pero básicamente las definiciones importantes aquí
de esto, a lo que es un módulo de Young, es esto, ¿no? El esfuerzo por tensión entre la deformación por tensión, ¿ya? Eso de ahí. Entonces, vamos viendo una tablita aquí. Esto es importante, ¿no? La tablita acá, ¿qué nos dice? Bien, aquí tenemos unos valores representativos de módulos elásticos. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, profesor? Por ejemplo, veamos el acero. Dice que es 20 por 10 a la 10 pascales, ¿no? Newton entre metros al cuadrado son pascales, no se olviden. ¿Ya? Y por ejemplo, acá tenemos el aluminio. Dice que es de 7 por 10 a la 10. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los materiales que tienen un módulo alto de Young? ¿Se deforman mucho? ¿Se deforman poquito? Porque, a ver, intuitivamente, ¿qué es más flexible, el aluminio o el acero? El aluminio. El aluminio, ¿no? Eso significa, podemos decir, que números altos del módulo de Young, ¿verdad? Nos están diciendo que ese material es bastante rígido. ¿Qué significa que sea rígido? Que no se deforma mucho, ¿verdad? Bajo algún tipo de carga, ¿no? Y por ejemplo, módulos de ion, como por ejemplo este de 7 por 10 a la 10, lo que nos indica es que es un material con un bajo módulo de ion, por lo tanto es un material más flexible, ¿no? Más flexible, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que eso es lo que nos representa de alguna manera el módulo de ion, ¿no? Una resistencia a la deformación también. Entonces aquí también las aplicaciones de esto es lo mismo, ¿no? Diseño de estructuras, ¿no? Entonces, este módulo lo que hace es ayudarnos a determinar si un material es adecuado o no para alguna aplicación, ¿no? Basándose en estos conceptos de rigidez o de flexibilidad que puede tener un material. También nos ayuda en el cálculo de deformaciones el módulo de Young. Ya vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Y como ven, nos permite también comparar la rigidez, ¿no? De ciertos materiales. Por ejemplo, el tungsteno, miren, 35 por 10 a la 10. Es un módulo de Young altísimo. Miren que es más alto que incluso que el acero. Ya vamos a ver un ejemplo, ¿no? Donde vamos a ver cuánto se está alargando una varilla, ¿verdad? Cuando le aplicamos un esfuerzo de tensión de media tonelada, ¿no? Vamos a ver cuánto se está alargando ese, esta varilla, ¿no? Que es el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos aquí una varilla de acero de 2 metros de longitud y se tiene un área transversal de 0,30 centímetros cuadrados. Dice también que la varilla se cuelga por un extremo de una estructura de soporte y después un torno de 550 kilogramos, un poquito más de media tonelada, se cuelga del extremo inferior de la varilla. Nos están pidiendo, determine el esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla, ¿no? Todo eso vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué tenemos aquí, no? O sea, lo que nos están diciendo aquí primeramente es que esta varilla, ¿no? Dice que está colgada por un extremo, ¿no? Vamos a poner aquí nuestra varilla. Nos dicen que está colgada aquí por un extremo, ¿verdad? Y que en el otro extremo le cuelgan, dice, un torno de 500, ¿no? Miren, una cosa tremenda aquí. 550 kilogramos, casi media tonelada, ¿no? Entonces nos están pidiendo que determine, ¿no? El esfuerzo, la deformación y el alargamiento de la varilla. Entonces lo que está pasando en esta pobre varilla es que están actuando esfuerzos de tensión, ¿no? Entonces, ¿a qué era igual el esfuerzo? A la fuerza A fuerza entre áreas. entre área, ¿no? Es decir, aquí que tenemos, ¿no? Aquí tenemos
550 kilogramos, ¿verdad? ¿Por quién? Aquí es igual la fuerza. Por la gravedad, masa por aceleración. Exactamente, la masa por la gravedad. Entonces aquí tenemos 550 kilogramos por 9,8, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Entre el área, ¿verdad? ¿Cuánto es el área aquí de esto? Obviamente tiene que estar en el sistema internacional, ¿no? Y en en las unidades correspondientes. Ahí está en 0,30 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto ponemos aquí entonces? Pues porque esa es la relación. ¿Verdad? Metros cuadrados. ¿Verdad? ¿Y cuánto es entonces este esfuerzo? Sale un número bastante alto, ¿no? Entonces traten de usar, este, digamos, notación científica, ¿no? 17,9 por 10 a la 7. ¿Cuánto? 17,9 por 10 a la 7. 17,9 por 10 a la 7, ¿no? O también podríamos poner, si lo corremos un poquito más, podríamos decir, bueno, 1,8, ¿no? Por 10 a la 8 pascales, ¿verdad? Ya. Entonces aquí tenemos el esfuerzo. Ese es el esfuerzo que está provocando ¿quién? Esta fuerza, ¿no? Esta fuerza de 550 kilogramos, esa media tonelada ahí. Entonces, habría que calcular entonces eh, la deformación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calculamos la deformación? La deformación nos dicen, la vamos a poner con, en realidad es una E media rara, pero le vamos a poner esta deformación aquí es igual a un delta L, ¿verdad? Que es el alargamiento que también nos están pidiendo entre la longitud, la longitud original. Y como yo les dije, esta relación, esta deformación también es igual a qué? Al esfuerzo entre el módulo de Young. Y el esfuerzo ya lo tenemos. ¿Cuánto es el esfuerzo? Es 1,8, ¿verdad? Por 10 a las 8 pascales, ¿no? Y el módulo de Young también lo tenemos, porque aquí nos están diciendo que es una varilla de acero, ¿no? Vamos viendo aquí en las diapositivas cuánto vale el módulo de Young para el acero. 20 por 10 a la 10. Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren, 20 por 10 a la 10 pascales, ¿no? Si se dan cuenta, esto es adimensional este número, porque esto se simplifica. Entonces, ¿cuánto nos sale esta deformación?
¿Cuánto sale? A ver, tengo la cámara apagada también. A ver, ¿cuánto sale? 9 por 10 a la -4. 9 por 10 a la menos 4. Adimensional, ¿no? No le pongan unidades a esa. Es adimensional. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la deformación. Nos falta es el alargamiento de la varilla. Y eso lo encontramos aquí, ¿no? En esta definición, donde ese delta L es el alargamiento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Que ese delta L, que es lo que nos falta, va a ser igual a E, ¿verdad? Que es la deformación por la longitud inicial. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener este 9 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Por la longitud de la varilla, que es de 2 metros, ¿no? 2 puntos, pongámosle 2 nada más. A ver. ¿Cuánto sale esto? Sale en metros, ¿no? ¿Cuánto sale en metros? 1.8 por 10 a la -3. 1.8 por 10 a la menos 3. Sí. Pongámoslo normal, ¿no? Vamos, eso significa que aquí tenemos 0.0018 metros, ¿no? Pero veámoslo en milímetros. En milímetros, ¿cuánto es esto? Es 1.8, ¿no? 1.8 milímetros, ¿no? Miren, esto pone, digamos, en perspectiva una vez más la rigidez que tiene el acero, la posición a deformarse, porque miren que bajo una carga de 550 kilogramos, que casi es media tonelada, es más de media tonelada, miren lo que se está alargando apenas, 1.8 milímetros. ¿Ya? Bajo la acción, o sea, y es por justamente lo estábamos viendo en los módulos, ¿no? Módulos elásticos, 20 por 10 a la 10. Significa que tiene bastante oposición a la deformación bajo esfuerzos de tensión el acero, ¿no? Y eso lo estamos comprobando en este cálculo. Eh, bajo ese esfuerzo que está provocando esos 550, apenas tenemos es un alargamiento de 1.8 milímetros, ¿no? Entonces, como ven, es interesante esto. Ahora, también aquí vamos viendo los otros tipos de módulos que existen, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de aquí del módulo de corte, ¿no? Que nos dice que mide la resistencia al movimiento de los planos dentro de un sólido paralelo uno con otro, ¿no? Aquí vamos a ver un poco más claro esto. ¿Qué tenemos aquí? Los módulos de corte, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hicieran este experimento aquí, ¿no? De este libro, que es lo que estamos viendo aquí, digamos, no sale el puntero, no sé por qué, ya. Si ustedes intentaran empujar, digamos, solamente esta tapa del libro, ¿no? Van a ver eh, que se desplaza un poco, ¿no? La parte superior más no la de abajo, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Miren. Entonces, este desplazamiento que ocurre así, ¿no? Es lo que se le llama como módulo de corte. También le llaman, se lo conoce como módulo de rigidez. Entonces, este es otro tipo de deformación que se presenta en los sólidos, ¿no? Cuando, aquí lo que nos está diciendo es que cuando un objeto se está sometiendo a una fuerza paralela a una de sus caras, ¿no? ¿Verdad? Y una de sus caras se mantiene fija, ¿no? Digamos que la de abajo es la que se mantiene fija, ¿ya? Y la que se está moviendo es la cara superior, ¿no? Que es, digamos, que representa un poco lo que tenemos aquí, ¿ya? Y cuando tenemos este caso, esto es lo que se conoce como esfuerzo de corte, ¿no?
¿ya? Entonces, aquí el esfuerzo de corte, ¿no? De manera similar, ¿no? Aquí lo que estamos viendo también, los esfuerzos, ¿no? Fuerzas entre áreas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la deformación vendría a ser un delta X, ¿no? Miren, este delta X, ¿verdad? Entre esta H, ¿no? Esta altura. Eso vendría a ser la, la deformación. Y aquí el módulo de corte, lo vamos a ver como ese, ¿no? Aquí me faltó cambiar esta Y por ese, ¿no? El módulo de corte va a ser el esfuerzo entre la deformación. ¿Ya? Y otra relación que tiene es esta, ¿no? Producto de reemplazar este F entre A y el delta X entre H, ¿no? También podemos obtener que esta es otra relación. ¿Ya? Entonces, este módulo de corte, porque es importante, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, para los módulos de corte, ya estamos hablando eh, de que, digamos, queremos saber o nos ayuda a determinar cómo se van a deformar estos componentes estructurales, pero ahora bajo, no bajo cargas puntuales, ¿no? Como son en las otras que hemos visto, ¿no? Que es de tensión o compresión, son cargas puntuales, ¿no? Aquí ya estamos hablando de que vemos cómo se está comportando el componente estructural, digamos, bajo cargas de torsión, ¿no? De momentos. ¿Verdad? Para eso se ve el módulo de corte, ¿no? También porque se hacen, digamos, análisis de resistencia, ¿no? Asimismo, para ver, para determinar la capacidad de un material para resistir deformaciones, ¿no? Deformaciones que están provocando los cortes, torques, ¿no? Momentos de fuerza. Entonces, vamos viendo un ejemplo sobre este módulo de corte, ¿no? O también conocido como módulo de rigidez, ¿no? Vamos viendo este ejemplo aquí. Entonces, estamos suponiendo, ¿verdad? Nos dicen, supongo que el objeto de la figura, ¿no? Que es esto, ¿no? Dice, es la placa base de latón de una escultura, dice, exterior. No nos importa eso de ahí, ¿no? Nos está diciendo que experimenta fuerzas de corte causadas por un terremoto, ¿no? El terremoto está haciendo que esto se mueva así, de esta manera, ¿no? Seguramente, voy a ver si que busco una animación de esto, ¿no? Para que vean, ¿no? Entonces, el movimiento del sismo está haciendo, es como que si esto fuera, imaginen que esto fuera un edificio, ¿no? El edificio, su parte de abajo. Ya, muy bien, Zambrano, ya te anoto. Ya, de hecho, ya voy a tomar la lista, no voy a hacer que antes de hacer el ejercicio. A ver, vamos con la lista. 2-1. Ok, a ver, estamos 28. A tu paña. Presente, ingeniero, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Auquilla, Presente, ingeniero, buenas tardes. Bejegüen, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Bonet Díaz, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Borbol, Basilio, Borja, a ver, Zambrano, ¿dónde estaba? Zambrano. Clemente, Presente, ingeniero. Buenas tardes. muy bien, buenas tardes. De la A, Díaz, Presente. bien, Figueroa,
Ya, entonces aquí miren lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo qué fuerza debe ejercerse en cada borde, ¿no? Es decir, en estas fuerzas horizontales que estamos viendo acá, a ver, déjenme poner el puntero, ¿no? Nos están pidiendo aquí qué fuerzas deben ejercerse en cada borde si el desplazamiento, ¿no? Este delta X que está ocurriendo aquí es de 0,16, ¿no? Miren que aquí nos están diciendo que está experimentando fuerzas de corte, ¿verdad? Estas son las fuerzas de corte, ¿no? ¿Ves? Causadas por un terremoto, ¿no? Es como que si esto fuera un edificio, ¿no? Y viene un sismo y se mueve, ¿no? Esas son las fuerzas que están actuando ahí, son fuerzas de corte, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo calculamos. Entonces, ¿qué nos están pidiendo aquí? ¿O qué debemos calcular? Son estas fuerzas que están aquí, ¿no? Estas fuerzas que están de forma paralela y en sentido contrario, ¿no? Que están causando un delta X en el material, ¿no? Un delta de desplazamiento aquí. Entonces aquí lo primero que tendríamos que calcular es la deformación por corte, ¿no? Entonces aquí es igual a deformación por corte. Vamos a poner aquí. Esta deformación por corte, vamos a ponerle aquí, miren, deformación por corte, para que no se olvide, va a ser igual a ese delta X, ¿verdad? Entre el H. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser igual a ese delta X? X final menos X final, que inicial. Ya, pero a ver, hay que determinarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tenemos aquí? Miren que nos dicen que la placa cuadrada mide 0,80, ¿verdad? Por 0,80, ¿no? Y que tiene un espesor de 0,50. Y sería ese 0,16 milímetros para la altura, que sería el espesor. ¿Ya? A ver, vamos poniendo lo que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? El H, ¿no? ¿Cuánto es el H? Es de 0,80, ¿no? Nos faltaría el delta X. Aquí nos están diciendo, ¿no? Que el desplazamiento es de 0,16 milímetros, ¿no? Es decir, que aquí tenemos que colocarlo, esto de aquí, este X que está aquí, que es lo que nosotros le estamos llamando delta X, es de 16 milímetros, ¿no? Simplemente la deformación por corte, como estamos viendo, es este desplazamiento que tiene en X entre H, ¿no? Entonces, ¿cuánto es esto aquí en milímetros? Aquí podríamos ponerlo, ¿no? Si quieren, como ustedes les parezca más adecuado, ¿no? Yo le voy a poner aquí que esto de aquí es 1,6, ¿verdad? Por 10 a la menos 4 metros, ¿no? Entonces aquí, ¿a cuánto va a ser igual nuestra deformación por corte? A 2 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Entonces la deformación por corte va a ser igual a 2, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 4, ¿no? Como están viendo, estos son adimensionales, ¿no? Cuidado, le ponen dimensiones a esto, ¿no? Esta es la deformación por corte, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué más tenemos que calcular?
La fuerza. El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Aquí estamos hablando de esfuerzo. ¿Qué viene a decir igual esto? El esfuerzo sobre el área. Ya, muy bien, el esfuerzo sobre área. Pero aquí tenemos que hablar de otra cosa, ¿no? Aquí cuando estamos viendo las deformaciones por este tipo de corte, miren, tenemos esto, ¿no? Miren que podemos calcularlo también a través de esta ecuación. Miren, es decir, podemos decir que el esfuerzo también es igual a este esfuerzo por corte va a ser igual a la deformación por corte, ¿verdad? Por ese, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y cuánto es este S aquí? Podemos reemplazar en la ecuación. ¿Verdad? Tenemos que buscar el módulo de corte, pues. El ejercicio nos dicen que tenemos una placa que es de latón, ¿no? Vamos a ver en la tablita. Módulos de corte para el latón. Miren, 3.5 por 10 a las 10, ¿no? Acuérdense que ustedes deben acordarse de que si no les están dando en el ejercicio, ustedes tienen que buscar en la tablita los módulos elásticos, ¿no? No se olviden que tenemos módulos elásticos que son de Young, módulos de corte y módulos volumétricos. En este caso, tendríamos que hablar del latón, ¿no? Que tenemos aquí, 3.5 por 10 a la 10. Es decir, que con esto nosotros podemos calcular, ¿no? Aquí, ¿verdad? Porque aquí ya tenemos la deformación por corte, ¿ya? Que es esta E, ¿no? Y habría que multiplicarla por el módulo, ¿no? El módulo de corte. Es decir, aquí que vamos a tener 2, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 4, ¿verdad? Por el, el módulo de corte que es 3.5, ¿no? 3.5 por 10 a la 10 pascales, ¿no? ¿Cuánto nos da entonces el esfuerzo aquí? Siete por 10 a las 6. 7 por 10, ¿verdad? A las 6 pascales. Y como nos están pidiendo la fuerza que debe ejercerse en cada borde, vamos viendo las fórmulas que tenemos aquí. A ver, miren, tenemos el esfuerzo, tenemos el área, que se puede calcular, ¿no? Ah, ya, entonces significa que las fuerzas que están actuando simplemente van a ser a los esfuerzos de corte por el área, ¿no? Entonces nos vamos acá, miren, aquí tengo que cambiar esto, ¿no? Esto es S en realidad aquí. Estamos hablando de módulo de corte, ¿no? Pero en realidad la definición sigue siendo la misma, lo que cambia es cómo están actuando, ¿verdad? Los esfuerzos en el prisma mecánico, ¿no? Entonces, vamos viendo acá, es decir, que para calcular la fuerza, ¿no? Estas fuerzas horizontales que están causando este esfuerzo y deformación por corte, vamos a tener aquí entonces 7 por 10 a las 6 pascales, ¿verdad? Que multiplica, ¿verdad? Al área, ¿no? ¿Cuál es el área? 1.6 por 10 a la menos 4. ¿Ya? Porque, a ver, aquí tenemos, miren lo que nos están diciendo aquí. Nos dice que tenemos una placa cuadrada que mide 0,80, ¿no? Es decir, aquí tenemos 0,80 y nos dice que tiene un espesor de 0,50.
Ya, entonces aquí, ¿por cuánto multiplicamos este 0,80? Para el área sería 0,80 por 0,80. Aquí tienen que tener cuidado, ¿no? Porque aquí se pueden encontrar con este tipo de palabras, ¿no? Y este espesor los puede confundir, ¿no? Porque miren que aquí nos dicen que la placa en realidad mide 0,80 por lado, solamente de un lado, ¿no? Aquí no nos están diciendo que es igual. Tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Aquí lo que nos están diciendo, básicamente, miren, este ejercicio tiene trampa aquí. Aquí nos están diciendo que esto es 0,80 de este lado, y aquí nos están diciendo que en realidad aquí tenemos 0,50 en la otra cara, o sea, en esta. ¿Ya? Esto mide 0,80 y esto mide 0,50. Tengan cuidado con eso. ¿Ya? Esto de aquí mide 0,80. Pero acá tenemos 0,50, que aquí le están llamando espesor, ¿no? Ese es el problema con los libros, ¿no? Que a veces uno está acostumbrado a ciertos términos y cuando estás leyendo te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? Un espesor de 0,50, que vendría a ser esta dimensión de aquí. Entonces aquí, como estamos calculando, ¿verdad? La fuerza a través de esta expresión, ¿verdad? Tenemos que el área va a ser a 0,80 por este espesor esto que nos dicen que es un espesor de 0,50 centímetros, ¿no? Que tendríamos que ponerlos en metros. Aquí tendríamos 0,050, si no me estoy equivocando, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser esta fuerza? $28.000. 28.000 newtons, ¿no? O es lo mismo que haber dicho 2,8, ¿verdad? Por 10 a la 4 newton, ¿no? Si quieren usar este tipo de notación, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta respecto a esto? La próxima clase vamos a ver esfuerzo y deformación por volumen. ¿Ya? Entonces, miren, aquí, no se olviden, voy a corregir esto porque aquí esto es S, ¿no? Pero igual aquí están las fórmulas, ¿no? Que estamos usando. Todo está en que ustedes hagan esta interpretación, ¿no? Estos módulos, esta S, ¿no? Esta S también, cuando no están en el ejercicio o no pueden calcular porque falta alguno de estos elementos, ¿no? Ustedes pueden ir sabiendo el material, ¿no? Les ayuda a determinar, ¿no? Lo que le está pidiendo un ejercicio, ¿no? Miren que aquí tenemos el latón, ¿no? 3,5 por 10 a la 10 pascales, ¿no? Y las fórmulas están aquí, ¿no? Esto es importante. Ya voy a corregir esto para subirlo. Entonces, aquí, preguntas sobre esto. No hay preguntas. Bien. Hasta aquí lo dejamos. Ustedes nos vemos